Buenos días, estamos probando audio y video. En un minuto comenzamos con el webinar. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Me confirma por aquí la gente de la oficina que se escucha bien el audio. Vamos a comenzar. Si tienen algún problema con el audio, favor de hacérmelo saber a través de los comentarios del chat y lo arreglamos. De cualquier manera, les comento, este webinar será grabado y estará en nuestras plataformas en redes sociales en algunos días. Ok, estoy teniendo un problema con la pantalla. Ok. Ok, muchas gracias a todos por la paciencia. Estábamos teniendo problemas con la pantalla debido a la contingencia. Pues una parte de la parte del equipo encargada de la presentación está en sus casas, yo estoy en la mía, entonces estamos acá en comunicación para que la presentación esté lista. Pero ya comenzamos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy la primera entrega de nuestra serie de webinars de espectroscopía. La idea es dar una introducción general a la espectroscopía en general y a tres técnicas específicas que son UV visible, FTIR y absorción atómica. Por
por cuestiones de tiempo, la presentación del día de hoy va a ser muy enfocada a los fundamentos de la técnica de UV visible. Vamos a ver cuál es la base de los de la técnica y las configuraciones instrumentales utilizadas. Y en esta parte también vamos a dar los fundamentos que serán utilizados en las siguientes entregas, que son, como les comenté, FTIR, infrarrojo y absorción atómica. Comenzamos con los fundamentos de la espectroscopía. Vamos a hablar de las propiedades de la luz, de las causas y efectos de la absorción de la luz en la materia. Vamos a hablar también de la ley de Beer, que es el corazón de la espectroscopía cuantitativa. Y una breve visión de cómo se mide la absorbancia. Vamos a definir qué es la absorbancia y cómo se mide. Y en la segunda parte de este webinar, en unos minutos más, vamos a ver específicamente cómo un instrumento de ultravioleta visible, un espectrofotómetro ultravioleta visible, mide las absorbancias. Les voy a pedir de favor que si tienen alguna duda, pueden escribirlas en la ventana de preguntas y respuestas y cuando termine la presentación, las vamos a ir respondiendo una por una. Ok, habiendo dicho esto, comenzamos desde lo más básico. La espectroscopía, pues es la ciencia o la parte de la ciencia que estudia cómo interacciona la materia con la luz, con la radiación electromagnética, y más que estudiarla, es una herramienta para obtener información, ya sea sobre la luz o sobre la materia. Entonces, antes de avanzar, tenemos que definir a qué nos referimos cuando usamos el término luz o radiación electromagnética, que es lo mismo. La radiación electromagnética, hay definiciones tan complicadas como lo queramos ver, pero vamos a enfocarnos en cómo podemos describirla. ¿Cómo podemos describir a la luz o a la radiación? Y encontramos que puede ser descrita de dos formas, tanto como partícula como ondas. El primer acercamiento a las propiedades de la luz se ve en forma de ondas y vemos que las ondas de luz constan de campos eléctricos y magnéticos. En realidad es un campo electromagnético que oscilan en planos que son perpendiculares entre sí. Por simplicidad, la imagen que vemos aquí muestra los componentes de los campos eléctricos y de los campos magnéticos totalmente en el plano XY para el campo eléctrico y en el plano XZ para el campo magnético. Este tipo de onda sí existe, se conoce como onda polarizada, pero lo más común es que tengamos componentes tanto del campo eléctrico como un campo magnético en todos los planos del espacio. Solo como comentario, una onda donde algunas componentes de la luz ha sido filtrada o desviada para que queden completamente sobre un plano se conoce como onda polarizada y es un fenómeno bastante común. La luz en forma de onda tiene distintas propiedades.
La más importante de estas propiedades es la longitud de onda, que es simplemente la distancia entre las crestas de una onda. Lo vemos aquí en este diagrama. La distancia entre los picos, dos picos subsecuentes o dos valles subsecuentes, se conoce como longitud de onda. Por otro lado, la frecuencia de una radiación específica es el número de oscilaciones completas que realiza una onda en un segundo. Las unidades de la frecuencia, al ser un número por segundo, es simplemente el inverso de segundos, segundos a la menos 1. También se le conoce como hertz o hercios y es la unidad más común de frecuencia. La longitud de onda y la frecuencia de una onda específica está dada por una relación de proporcionalidad. La longitud de onda, el producto de la longitud de onda y de la frecuencia es igual a la velocidad de la luz en el vacío. Es importante recalcar que aquí estamos hablando del vacío. En realidad, dentro de un medio, como puede ser una muestra o como puede ser un prisma, un cristal, esta relación va a estar dada también por propiedades del material, que en este caso es el índice de refracción, tanto para espectroscopía de UV visible como para espectroscopía de IR. El índice de refracción es bastante importante considerarlo al momento de montar un método, ya sea cualitativo o cuantitativo, porque va a cambiar los datos o los espectros obtenidos. Por otro lado, las ondas, o perdón, la radiación electromagnética también puede ser vista desde el punto de vista de una partícula, como los conocemos como fotones, y es bastante útil cuando hablamos de la energía de una onda. En este caso, se dice que la relación que describe la proporcionalidad entre la frecuencia y la energía es un segundo, creo que estamos teniendo problemas. ¿Me pueden indicar, por favor, en el chat si lo escuchamos? ¿Si me escuchan? Ok, me confirman que sí me escucho. Ok, les decía entonces, la relación entre la frecuencia y la energía de una partícula está dada por la constante de Planck. En espectroscopía de UV visible, que es el tema que vamos a entrar un poquito más el día de hoy, no es tan importante, pero sí me gustaría comentarles que si combinamos las dos relaciones que acabamos de ver, la de energía y frecuencia y la de frecuencia y longitud de onda, llegamos a un parámetro que se conoce como número de onda, que es bastante útil y es el más usado para FTIR. Esa misma relación nos permite identificar cuál va a ser la proporcionalidad entre la energía de una onda y su longitud. Por ejemplo, la luz roja, que es luz visible, tiene una longitud de onda mayor que la luz azul. Lo vemos aquí en esta figura. Entonces quiere decir que es
menos energética la luz roja que la luz azul. Por el contrario, entre menor sea la longitud de onda, más energética, más energética va a ser, por ejemplo, si comparamos la radiación infrarroja, va a ser con la luz roja, va a ser menos energética que la luz roja visible. El continuo de todas las longitudes de onda en el cual existe la radiación electromagnética se conoce como el espectro electromagnético. En la figura aquí en la derecha vemos todo el espectro electromagnético desde las ondas de radio hasta los rayos gamma, pasando por las microondas, la radiación infrarroja, visible, ultravioleta y los rayos X. Vemos que no hay un cambio brusco en las propiedades de la luz al pasar de una región a otra, por ejemplo, del visible al IR o del ultravioleta al visible. Simplemente es un cambio, es una función continua, es un cambio continuo. Pero los efectos que tiene la luz de distintas zonas del espectro sobre la materia sí tiene cambios un poco más bruscos. Aquí es algo curioso notar que prácticamente todos los tipos de radiación del espectro se utilizan en algún tipo de técnica analítica. Los rayos X, ultravioleta, visible, infrarrojo y las microondas. Porque tienen distintos modos de interacción con la materia. Los modos de interacción, el modo de interacción más importante de la luz con la materia es la absorción. Cuando una molécula absorbe un fotón, aumenta la energía de la molécula porque se transfiere la energía de la luz del fotón a la molécula. Y el fotón pues desaparece. La radiación de cada región, de cada parte del espectro electromagnético tiene efectos distintos sobre las moléculas. Por ejemplo, la radiación de microondas estimula el movimiento rotacional de las moléculas. Por eso es que los microondas, como los que usamos en casa, calientan, aumentan la temperatura de los, de los alimentos porque estimulan el movimiento rotacional de las moléculas, sobre todo las moléculas polares, como el agua, que está presente en la mayoría de los alimentos. La radiación IR, por otro lado, estimula el movimiento vibracional de las moléculas. Por eso a la espectroscopía de IR, infrarrojo, se le conoce como espectroscopía vibracional. El siguiente es la radiación visible y ultravioleta, que hace que los electrones en los átomos pasen a orbitales de mayor energía. Eso se conoce como transiciones electrónicas. Y finalmente, los rayos X y la luz ultravioleta de longitud de onda corta son tan energéticos que logran romper los enlaces químicos e incluso ionizar las moléculas. Por eso se les conoce como a las fuentes de rayos X y a las fuentes de ultravioleta de longitud de onda corta se les conoce como fuentes ionizantes. Y hay una serie de regulaciones de seguridad respecto al uso de estas fuentes. El resto de las fuentes, tanto fuentes de microondas, de IR y de UV visible, que las vamos a ver más adelante, no tienen esta característica, no ionizan las moléculas, no rompen enlaces químicos y por lo tanto no requieren estos controles que luego tienen los rayos X.
y algunas lámparas de UV que se utilizan en pruebas como interferismo, por ejemplo. Aquí vemos una gráfica bastante didáctica de cómo son los efectos de las distintas partes del espectro electromagnético sobre la materia. Lo vemos desde la derecha, lo leemos desde la derecha, las microondas ejercen o inducen a un movimiento de rotación de las moléculas. La radiación infrarroja induce a las vibraciones de los enlaces, tanto de tensión, como se ve en esta gráfica, como de flexión. Esto lo vamos a ver en la segunda parte, en el próximo martes 14, los distintos modos de vibración de las moléculas. En el caso de la radiación visible y la radiación ultravioleta, ejerce estados excitados sobre las configuraciones electrónicas de los átomos o de las moléculas. Simplemente lo que vemos es que hay una redistribución de las densidades electrónicas en los átomos o en las moléculas. Y finalmente los rayos X pues llegan incluso a ionizar una molécula, a romperla, y dejan las moléculas con carga. Por eso los rayos X se utilizan en algunas técnicas en algunas técnicas analíticas donde se requiere llevar a que las moléculas o los fragmentos de estas tengan carga. Independientemente de la longitud de onda de la luz que se hace incidir sobre la materia, ya sea microondas, infrarrojo, UV visible o rayos X, la muestra una muestra adecuada va a absorber esta luz y va a ocasionar que la irradiancia del haz de luz disminuya. ¿A qué nos referimos con irradiancia? Es la energía que se hace incidir sobre la muestra o sobre la materia por unidad de tiempo, por segundo y por unidad de área. En la figura que vemos aquí se muestra un experimento, un diagrama de bloques espectrofotométrico muy sencillo. Lo que se indica aquí es que la luz que viene de una fuente o de una lámpara se hace pasar a través de un selector de ondas, que en muchos casos es un monocromador, lo que nos permite, seleccionar una longitud de onda específica. Una vez que se seleccionó una longitud de onda específica o una banda estrecha específica, que es como se hace en la realidad, se selecciona una banda específica, un rango estrecho de longitudes de onda, se hace incidir sobre la muestra. Esta irradiancia debe de ser conocida porque sirve como referencia. Una vez que la luz pasa a través de la muestra, una muestra con un espesor, con características geometría conocidas, absorbe luz y se generan las transiciones que vimos en la diapositiva anterior. En el caso de UV visible, pues son transiciones de orbitales electrónicas, de excitación y de cambio de orbitales. La luz que logra pasar a través de la muestra, que va a ser menor que la luz que entró a la muestra, que la irradiancia que se hizo llegar a la muestra, pasa a través de un detector, entra un detector, perdón, y es cuantificada.
como les decía, la muestra debe de haber absorbido algo de luz, entonces la irradiancia de entrada debe de ser mayor a la irradiancia de salida. La relación entre la irradiancia de salida y la irradiancia de entrada sobre una muestra se define como transmitancia y es una de los parámetros espectroscópicos más importantes. Debido a que la transmitancia es simplemente una fracción y la irradiancia de entrada que está en el denominador siempre va a ser mayor que la irradiancia de salida, la transmitancia va a tener un rango de 0 a 1 y se puede expresar también como un porcentaje de transmitancia, que es como se utiliza más comúnmente en espectroscopía. Y pues va a tener un rango de 0 a 100. Por otro lado, un parámetro también bastante útil y bastante usado para mediciones espectroscópicas es la absorbancia, que se define como el logaritmo negativo de la transmitancia. La absorbancia no tiene unidades porque proviene de una relación de variables con las mismas unidades, pero es común llamarle como unidades de absorbancia, y así lo encuentras en la literatura. La absorbancia es bastante importante en espectroscopía y en química analítica en general, porque es directamente proporcional a la concentración de las especies que absorben luz en la muestra y viene dado por la relación que vemos en pantalla. La absorbancia es directamente proporcional a la concentración de los componentes que absorben luz. Esta ecuación se conoce como ley de Beer o ley de Lambert-Beer y es la relación físico-química sobre la que está construida la espectroscopía cuantitativa. Los factores de proporcionalidad epsilon y b que vemos aquí se conocen epsilon como absortividad molar o coeficiente de extinción en algunos libros y tiene unidades de mol de litro por mol por centímetro. Es dependiente de la longitud de onda a la que estemos midiendo y es dependiente también para concentraciones altas de la concentración de la muestra. Esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y también va a ser dependiente de la naturaleza de la muestra, tanto de las especies que absorben como del solvente en el cual se encuentran. La ley de Beer tiene una aplicabilidad limitada. Esta relación aplica muy bien para radiación monocromática, lo acabamos de ver hace un momento en el diagrama de bloques del espectrofotómetro. Tiene que haber pasado la luz por un monocromador y es bastante, es una relación con bastante concordancia para soluciones muy diluidas de la mayoría de las sustancias, hablando del rango de debajo de 0.01 molar. En soluciones más concentradas que este valor, tenemos distintos efectos en los cuales las moléculas de soluto interactúan unas con otras. Hay interacciones intermoleculares por su abundancia y por su proximidad y sus propiedades cambian, incluyendo la absortividad molar de la solución. Además, los solutos que no absorben o el solvente que no absorbe para la longitud de onda a la que estamos trabajando
al tener mayor presencia de soluto que se absorbe, pues la interacción que existe entre estos es mayor y modifica el valor de la absortividad molar. Entonces, va a haber algunos casos en los que estos parámetros, perdón, en los que este parámetro epsilon de absortividad molar va a ser dependiente de la concentración del soluto o de otros factores. Y es cuando se empieza a complicar un poco la calibración del método. Hay un segundo factor de proporcionalidad que lo vemos aquí, viene indicado como una B, se conoce como recorrido óptico y es el recorrido que hace la luz que se hace irradiar, la irradiancia de entrada sobre la muestra. En la aplicación, en la práctica, lo que tenemos son, por ejemplo, en UV visible tenemos celdas que lo que hace, lo que pasa es que están fabricadas con dimensiones definidas. Pues a ver celdas de 1 centímetro, de 2 centímetros, de más o de menos. Y lo que hace es que todas tus mediciones, todas las mediciones van a tener siempre el mismo recorrido óptico, dependiendo del tipo de celda que se utilice. Cuando cambiamos el tipo de celda, el tamaño de la celda, vamos a tener que realizar una recalibración del instrumento. Entonces, hablábamos hace un momento de los requerimientos de un espectrofotómetro, que era la fuente de luz, la longitud, el selector de longitud de onda, que puede ser un monocromador, la muestra y el detector. Muy importante, sobre todo en infrarrojo, pero también en ultravioleta visible. Las celdas o los recipientes donde las muestras se van a contener durante la medición tienen que ser transparentes a la longitud de onda que se está haciendo irradiar. Por ejemplo, en IR, que es el caso donde es más crítico, las muestras tienen que ser contenidas en celdas construidas en cloruro de sodio o en bromuro de potasio, que son transparentes a la radiación de IR. IR medio. Para mediciones en infrarrojo lejano se utiliza polietileno. Para mediciones en ultravioleta visible se utiliza cuarzo y algunos otros polímeros transparentes a ciertas regiones también para aplicaciones especiales. Para rayos X se tiene que utilizar en ocasiones films que contienen la muestra de materiales que no absorben como el polietileno. Y es importante considerarlo cuando estamos construyendo un método a través de la medición de un blanco. Hasta este punto, lo que acabamos de ver es espectroscopía, las bases de la espectroscopía en general y toda la información que vimos sirve tanto para espectroscopía de IR, espectroscopía de UV, rayos X, absorción atómica, todos los tipos de espectroscopía que puede haber como técnicas instrumentales están basadas en los fundamentos que acabamos de ver. A continuación, en la segunda parte del webinar de hoy, vamos a ver las configuraciones básicas que existen para cómo está construido, perdón, un espectrofotómetro de IR y cuáles son las configuraciones básicas que existen. Vamos a hablar de lo que son las fuentes de energía, los mecanismos de dispersión, que funciona como un monocromador, los detectores que existen y un par de configuraciones
que son las configuraciones de haz sencillo y de haz doble. Estos son los componentes principales del espectrofotómetro de UV visible. Ok. En principio, lo vimos hace un par de slides en el diagrama de bloques del experimento espectrofotométrico. El primer elemento que existe es la fuente. Idealmente, deberíamos de buscar una fuente, una lámpara o algún otro tipo de elemento que emita todas las longitudes de onda de interés, en este caso UV y visible, con un bajo nivel de ruido, que sea un dispositivo estable y que esta radiación que emita sea de una intensidad constante. En la realidad o en la práctica no existe una fuente con estas características. Entonces se utiliza por ejemplo, para UV visible, dos fuentes distintas para dos partes del rango. La primera fuente que se utiliza, en realidad vamos a estar hablando de las dos fuentes dentro de un solo instrumento de UV visible. Vamos a ver también que hay algunas otras fuentes que pudieran servir para ciertas aplicaciones dentro de todo el rango, pero al menos para aplicaciones generales se utilizan las dos fuentes al mismo tiempo. La primera es la lámpara de deuterio, que trabaja en la región de ultravioleta. Vemos aquí en la gráfica a la izquierda las intensidades espectrales de la lámpara. La segunda fuente es la lámpara de tungsteno halógeno, que cubre todo el ultravioleta y, perdón, parte del ultravioleta y toda la región visible. La fuente de deuterio, la lámpara de deuterio, emite una buena intensidad dentro de todo el continuo de la región ultravioleta y nos entrega una intensidad bastante útil en la región visible. Las lámparas más modernas de deuterio tienen bajo ruido. Sin embargo, es el ruido de esta lámpara la que limita el performance o el rendimiento total del instrumento de ultravioleta visible. La segunda fuente, que es la de tungsteno halógeno, nos da una muy buena intensidad sobre la parte del UV y sobre una parte del UV y sobre todo el visible. Y esta lámpara es bastante útil para tener un rango sobre el cual hacer la transición. Cuando estamos viendo todo el espectro, se hace la medición sobre un rango y tiene que haber, sobre una lámpara y tiene que haber un rango en el cual hagamos una transición de una lámpara a otra. Bueno, el hecho de que la lámpara de tungsteno halógeno se traslape con la región UV, al igual que la lámpara de deuterio, nos permite que si tenemos efectos en las regiones donde va a haber transición de una lámpara a otra, del UV al visible, podamos seleccionar una longitud de onda para el cambio de lámpara que no nos afecte en nuestra medición. Estoy viendo que llegaron preguntas, las preguntas las vamos a responder al final. Sigan poniendo sus preguntas, por favor, aquí se registra todo.
El siguiente componente del espectrofotómetro de UV son los mecanismos de dispersión. El primero del cual es el prisma, que son los más sencillos y los más económicos. Y lo que hacen es que permiten seleccionar la longitud de onda que se va a incidir sobre la muestra a través de distintos ángulos. Si combinamos este mecanismo de dispersión con una abertura, o se conoce en inglés como el slit adecuado, podemos obtener una banda más precisa que nos asegure una medición más precisa. Hay dos tipos de mecanismos históricamente, que son los prismas y las rejillas. Los prismas, les decía, fueron los más utilizados y, aparte de ser muy sencillos, muy económicos, pero el problema resulta en que el perfil de ángulos, que lo vemos aquí en esta imagen, no es lineal. Quiere decir que no va a haber una proporción directa para los ángulos de las distintas regiones que vamos a ir viendo, de las distintas bandas. Y además es un mecanismo de dispersión que el perfil de ángulos es dependiente de la temperatura, entonces se requiere un control de temperatura bastante preciso para asegurar la calidad de la medición. El segundo mecanismo de dispersión son las rejillas, en las cuales existen surcos muy estrechos de la magnitud de las longitudes de onda que estamos trabajando. Estos surcos, controlan los ángulos a los que se dispersa la luz, y a través de un recubrimiento metálico sobre estos surcos se refleja la luz. Sin embargo, hay un efecto que es el traslape de la luz en diferentes órdenes. Lo vemos aquí en la figura. Tenemos una dispersión de primer orden y una segunda dispersión que se traslapa en cierta zona. Por este motivo, las rejillas requieren de filtros posteriores para asegurar que solo la luz de la longitud de onda deseada alcanza la muestra y el detector. El monocromador del que hablábamos al principio de la presentación, para el caso del instrumento de ultravioleta visible, va a consistir de una ventana de entrada o una abertura de entrada, el mecanismo de dispersión, que es este grating o el prisma, y una abertura de salida, que es la que va a dejar salir la longitud de onda deseada para la medición. Como la longitud el espectro electromagnético es un continuo y la abertura tiene un tamaño definido, la abertura de salida va a dejar salir, lo vamos a ver en un par de diapositivas más, va a dejar de salir un rango de longitudes de onda que puede ser tan estrecho como se desee según el diseño del instrumento, y diferentes instrumentos tienen diferentes diseños de gratings o de prismas y de las ventanas que nos permiten seleccionar diferentes tamaños de ventanas, aberturas, y con esto hacer más estrecho el rango de longitud de ondas donde vamos a trabajar o donde vamos a adquirir las absorbancias. Esto se conoce como bandas. Y de preferencia, pues buscamos trabajar con bandas más estrechas.
El siguiente, bueno, el siguiente punto del espectrofotómetro, pues es la muestra. Les comentaba hace unos momentos que pues hay distintos tipos de celdas y va a depender de la aplicación. Generalmente son celdas de cuarzo. Eso pues se tiene que revisar aplicación por aplicación. El siguiente paso es el detector, que es el paso final, al menos dentro del instrumento de la medición. Hay distintos tipos de detectores, vamos a enfocarnos en dos, bueno, en dos y en una variación. El primero es el tubo fotomultiplicador. El tubo fotomultiplicador lo que hace es transforma la señal óptica en una señal eléctrica y además tiene varias etapas de amplificación de la señal dentro del tubo, que consiste en la etapa de amplificación, un cátodo y un ánodo. Estos detectores dan una buena sensibilidad sobre todo el rango de UV visible y dan una alta sensibilidad incluso a bajos niveles de luz. El segundo tipo, perdón, de detector es el fotodiodo, que es un dispositivo de estado sólido. Tienen un rango lineal más amplio, perdón, que los fotomultiplicadores, y al ser un dispositivo de estado sólido, son más robustos que estos. Algunos espectrofotómetros modernos utilizan arreglos de fotodiodos, que es, lo vamos a ver en un par de diapositivas más, es un arreglo de varios fotodiodos de este tipo que nos permiten tener mayor, mayor a un rango lineal dinámico y son utilizados en aplicaciones cada vez más generales o incluso en instrumentos analíticos de otro tipo, por ejemplo en cromatografía. La ventaja de los fotodiodos o los arreglos de diodos contra los fotomultiplicadores es que al ser dispositivos de estado sólido, si bien son complejos, son dispositivos muy confiables. Entonces, ya habiendo conocido los tipos de componentes que tiene un espectrofotómetro de UV visible, vamos a ver el diagrama. Este es un espectrofotómetro de UV visible, el más convencional que podemos encontrar. Consiste de una fuente que ya vimos que puede ser una lámpara que va a ser una lámpara de deuterio y una lámpara de tungsteno. Algo que olvidé mencionar cuando veíamos las lámparas. Existen otros tipos de lámparas, por ejemplo, las lámparas de xenón, que emiten luz en varios rangos, incluyendo UV, visible, incluso IR cercano y ya. Si bien tienen una emisión de luz sobre un rango bastante amplio, el problema con las lámparas de xenón es que el ruido que tienen es bastante alto comparado con la combinación de una lámpara de deuterio y una lámpara de tungsteno. Pero cuando se requieren intensidades altas, por ejemplo en mediciones de reflectancia difusa, se utilizan este tipo de lámparas. Hay otros tipos como los UV-Vis-NIR que tienen este tipo de aplicaciones y es bastante útil tener una lámpara de este tipo. Entonces, les decía, el monocromador consiste de una abertura de entrada,
un dispositivo de dispersión que puede ser un prisma, puede ser una rejilla y una abertura de salida. Esta abertura de salida y el tamaño de esta abertura es lo que nos va a definir el rango de la banda que vamos a estar trabajando. Pasa por la muestra que en una celda de una geometría definida absorbe las especies que absorben para esa longitud de onda dentro de la celda, disminuyen la intensidad del haz y el haz disminuido o la gradiente de salida llega al detector. Actualmente existen dos tipos de configuraciones para un espectrofotómetro de UV. El primero es la configuración de haz sencillo. En este caso tenemos los componentes cambiados en el orden. Tenemos la lámpara de tungsteno que combina su luz con la lámpara de deuterio y pasa a través de una lente. Hay un dispositivo que va abriendo y cerrando o cortando el paso de luz hacia la muestra. Para la adquisición de datos pasa la luz por la muestra, todo el espectro, todo el rango de UVI visible, y la abertura se encuentra después de la muestra. Pasa a través de un espejo que lo que hace, perdón, del grating, que lo que hace es dispersar la luz en sus elementos, y a través, en este caso, de un arreglo de diodos, de un detector de arreglo de diodos, en este caso de 1000 elementos, tenemos la adquisición de datos. Estos datos medidos por el arreglo de diodos son enviados a una computadora para su análisis. Aquí en este caso, analíticamente tenemos que medir la muestra, medir su espectro, retirar la muestra y medir un blanco o una referencia. Ese es el principal problema con los instrumentos de haz sencillos. Existe también el instrumento o la configuración de haz doble, que consiste también de una fuente. En este caso, primero pasa por el monocromador, por el slit de entrada, el dispositivo de dispersión, que puede ser el prisma, puede ser un grating, una rejilla, dispositivo de salida, y a través de un arreglo óptico vamos a tener un chopper o un cortador. Lo que hace es enviar la luz de un lado hacia una parte del arreglo óptico o hacia otro, donde en un lado va a estar una muestra una cubeta con la referencia, y en otro lado va a estar la muestra. Los datos se están adquiriendo simultáneamente y el arreglo óptico, tanto los espejos como el cortador, envían los datos secuencialmente de la referencia y de la muestra hacia el detector, que a su vez manda los datos hacia la computadora. Debido a cuestiones de tiempo y que era bastante importante ver los fundamentos de la espectroscopía en general, porque pues vienen otras dos técnicas que son FTIR y absorción atómica, vamos a tener que dejar la presentación hasta el día de hoy, del día de hoy hasta aquí. En realidad hay mucha más contenido que abarcar, por ejemplo, los parámetros
los parámetros de medición que se utilizan para la medición de los parámetros instrumentales y cómo se construyen las curvas, cómo se seleccionan las bandas y la construcción de métodos, el desarrollo de métodos, pero por cuestiones de tiempo vamos a terminar la presentación del día de hoy hasta este punto. Leo sus comentarios si lo hemos estado comentando en redes sociales, si les interesa continuar con una segunda parte de la presentación de V Visible, lo podemos programar, estamos a muy buen tiempo. Por favor, si pueden dejar sus comentarios o mandarme un correo, lo voy a presentar. No, aquí están los parámetros que debemos de ver para la segunda parte. Aquí está, bueno, mi correo lo voy a poner, lo voy a escribir aquí, pero sí me gustaría saber si les interesaría ver una segunda parte de los parámetros instrumentales y del desarrollo de aplicaciones, cómo se cuantifica, cómo se utiliza cualitativamente la técnica. Lamentablemente por el día de hoy pues tenemos que terminar, pero por favor déjenme en sus comentarios si les gustaría tener una segunda parte de ultravioleta visible. La segunda parte de la serie de webinars que va a ser FTIR ya está programada para la próxima semana. Muchas gracias por la atención y paso a revisar las preguntas que están en el chat. Ok, voy a irme una por una. Ok, me comentaban que había problemas con audio y video. Ok, este webinar se está grabando. Vamos a hacerles llegar, la presentación donde va a estar el video y el audio sin problemas para que lo puedan revisar. Menciona aquí cuál es la diferencia entre radiación visible y ultravioleta, la longitud de onda. Esa es la principal diferencia entre radiación visible y radiación ultravioleta. ¿Por qué se llama radiación visible de esta manera? Porque la podemos ver, es el rango de radiación que el ojo humano puede ver y distinguir en sus distintos, ahora sí que en bandas, en la banda del rojo, del azul, del verde, etcétera. La radiación ultravioleta se llama ultravioleta porque está pues, más allá del violeta, de la parte visible del violeta. Y otro ejemplo, la radiación infrarroja se llama infrarroja porque está antes de la radiación roja de la luz visible. Hay otras diferencias entre como los efectos que causan sobre la materia, pero este es más un continuo y no hay tanta diferencia entre la radiación visible y la radiación ultravioleta de longitud de onda larga. Conforme nos vamos acercando a longitudes de onda más cortas, en la misma radiación ultravioleta empieza a haber otros efectos que se conocen como ionización, que es la ruptura de enlaces. Por ejemplo, la radiación ultravioleta que viene del sol es capaz de romper enlaces y por eso causa degradación en polímeros y por eso causa problemas en la salud, en la piel, etc. Ok, estoy viendo algunos de los mensajes.
Si pueden entrar al chat, voy a escribir aquí mi correo. Por favor, las dudas que vayan surgiendo, pueden mandármelas también al correo. Algunas de las preguntas las voy a responder también por correo. Ok, mencionan aquí que sí es verdad que cuando la fuente de radiación en una lámpara de xenón es una lámpara de xenón, esta solo se enciende cuando se hacen las mediciones, a diferencia de las lámparas de tungsteno o de deuterio, que siempre están encendidas y gastándose. Sí es verdad, las lámparas de xenón trabajan como pulsos, no trabajan como una fuente continua. Me preguntan cuál es el papel del chopper. Ok, el chopper lo que hace es una especie de, imagínense un ventilador con espejos en las aspas. Entonces, cuando la luz pasa sobre una aspa, se refleja en un cierto ángulo. Lo que hace es desviar esa luz hacia una dirección, ya sea, lo voy a poner en pantalla, ya sea hacia la referencia, hacia un espejo que desvía la luz a la referencia o un espejo que desvía la luz a la muestra. Cuando la luz, por ejemplo, aquí en este caso, cuando la luz pasa por donde no hay una aspa, pues simplemente sigue su camino y llega a la luz, al espejo de la muestra. Cuando se refleja, llega al espejo de la referencia. Ese es el papel, desviar la luz de manera secuencial a una dirección o a otra. Ok, piden que les ponga que les pasemos la presentación. La presentación se va a guardar. Tengo entendido que se manda un link para visualizarla a sus correos, a todos los que se hayan registrado, a quienes nos ven por Facebook. La presentación, tengo entendido que se queda ahí en Facebook. Si no, pónganos sus correos, mándenme un correo, lo puse aquí en el chat, ahorita lo vuelvo a escribir y sí, con gusto se los hacemos llegar. Ok, piden aquí bibliografía, con gusto. En la próxima sesión incluimos una sección de bibliografía para que puedan adentrarse un poco más en la técnica. Ok, dice aquí, de los espectros de un solo haz y doble haz, o sea, comparándolos, que si hay alguna diferencia en exactitud de resultados de las muestras, en principio, si el diseño del instrumento óptico, al menos antes de esta parte de desviación de lo que es el monocromador y lo que es las fuentes, así como el detector, son los mismos, si la celda de cuarzo es la misma, si la solución es exactamente la misma, debería haber alguna diferencia entre, entre doble haz y haz sencillo, no debería haber una diferencia. El problema surge cuando consideramos otros parámetros como la straight light eh, o la deriva que pueden cambiar entre mediciones. Entonces, al momento que quitamos la celda de muestra o de referencia y ponemos la siguiente, puede haber variaciones en las condiciones del instrumento y esas diferencias van a causar diferencias en la cuantificación. En los instrumentos de haz dobles, tanto muestra como referencia se pueden siempre bajo las mismas condiciones y estos efectos se anulan. Ok, vamos a la parte de preguntas.
Ok. Menciona, dice, las unidades para el coeficiente de extinción están correctos. Menciona que, ok, vamos a ver las unidades. Fíjate, aquí usan otro nombre, el coeficiente de extensión también es utilizado en literatura. Oh, ok, aquí está. Menciono que es área por longitud. Ok. No, las unidades son mol a la -1 por centímetros a la -1, lo que nos daría litro sobre mol por centímetro. Esas son las unidades. Los que tienen unidades de longitud son el recorrido óptico, el coeficiente B. Mencionan aquí que si en los espectros, ¿cuál es la forma correcta de nombrar el eje X? ¿Longitud de onda o número de onda y por qué? Ok. Eh, en realidad, cualquiera de los dos es correcto. El que hay una diferenciación mayor cuando hablamos de IR por cuestiones históricas. Por cuestiones históricas ha sido más utilizado número de onda en IR que en otras técnicas por el uso de la transformada de Fourier. En ultravioleta, al no utilizar transformada de Fourier, podemos trabajar en longitud de onda o en otras técnicas como en rayos X, por ejemplo, también trabajamos en longitud de onda porque no hay una transformación de Fourier. Ok. Por cuestiones de tiempo vamos a dejarlo hasta aquí. Les pido por favor que si tienen alguna otra duda me lo pueden mandar a mi correo, lo vuelvo a escribir. De cualquier manera, todas las dudas, las haya respondido o no, las vamos a responder por correo electrónico. Muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Quedamos al pendiente. Veo que sí hay bastante respuesta para una segunda parte y de hecho estaba programado ver un poquito más, pero por cuestiones de tiempo tuvimos que cortarlo al momento, hasta donde lo vimos el día de hoy. Esperen entre hoy y mañana la confirmación de la segunda parte. Bueno, pues muchas gracias a todos. El resto lo seguimos por correo electrónico.